Marita, déle la bienvenida y comience con la entrevista con el doctor Roberto Isurieta. Gracias, economista. Doctor Isurieta, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Bueno, para el día de mañana, con la expectativa de conocer la denuncia en contra de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, por el supuesto incumplimiento de funciones, el Pleno del Legislativo sesionará justamente a las 10 de la mañana. La convocatoria para la continuación de la sesión 766 la hizo la misma presidenta Llori. ¿Qué esperar de esta sesión, doctor Isurieta? Bueno, lastimosamente yo vivo fuera del Ecuador, no tengo toda la información en lo que respecta a la Asamblea. Lo que sí puedo decir con certeza es que la Asamblea en general está en deuda con el país. Una serie de reformas que han sido absolutamente urgentes para el Ecuador, de esas no han pasado ninguna. Entonces, con respecto a la presidenta de la Asamblea, el presidente lo ha dicho en su última rueda de prensa. En principio, es bueno que exista estabilidad. Se reconoce la independencia de las funciones del Estado y esperemos que en función o que esta estabilidad contribuya a que efectivamente la Asamblea llegue a acuerdos mínimos para afrontar las enormes reformas que son urgentes en el Ecuador. Justamente por estas reformas que son urgentes y que no han sido tratadas de forma urgente por parte de la Asamblea. La última que pasó fue el veto a la ley del aborto, que finalmente la Asamblea se allanó a lo que el presidente de la República, Guillermo Lasso, había enviado a la Asamblea Nacional. Pero yo sí quisiera centrarme en la cabeza de la Asamblea Nacional, la presidenta Guadalupe Llori, una presidenta muy cuestionada por todas las bancadas, incluso semanas atrás el mismo ejecutivo, el mismo oficialismo dio señas que le había soltado la mano y el presidente de la República señaló, bueno, los problemas de la Asamblea Nacional que los resuelva la misma Asamblea Nacional. ¿Se debe mantener a una presidenta de la Asamblea Nacional en esas condiciones cuando no existe liderazgo, cuando no hay conversaciones con los bloques, que ese debería ser el trabajo de la presidenta de la Asamblea Nacional, cuando no existe poder de convocatoria? Sin lugar a dudas, yo creo que cuando tú estás liderando un grupo político, un espacio político, en este caso la Asamblea, cuando no existen acuerdos mínimos, cuando han demostrado enorme incapacidad de negociar, de conversar, generalmente aquellos representantes o líderes que han tenido una acción mucho más moderada y han trabajado en el esfuerzo de conseguir algunos acuerdos mínimos, en general son criticados por todas las partes involucradas. ¿Es el problema de la Asamblea o el problema de la Asamblea se resolvería con un cambio, en este caso, de la presidenta de la Asamblea? Yo pienso que no. Yo pienso que ella, un poco como observador, pienso que ella ha hecho esfuerzos por llegar a diálogos mínimos. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las salidas? Como dijo el presidente, efectivamente la Asamblea debe resolver esto. Pero en general yo podría decir que la presidenta de la Asamblea ha demostrado un espíritu de diálogo, lo cual es bueno. Si es que la Asamblea encuentra otras alternativas que pueden lograr que la Asamblea cumpla sus funciones, eso es una decisión de la Asamblea. Pero visto, como dicen en la sierra, los toros de lejos, muy probablemente no es el problema y por lo tanto tampoco la solución. El gobierno está próximo a cumplir un año lleno de dificultades y de incendios que le ha tocado apagar. Más allá de esa insistencia de buscar acuerdos con la Asamblea Nacional, ¿qué debería hacer el presidente de la República, Guillermo Lasso, para finalmente empezar a trabajar? El gobierno está concentrado con la mayor capacidad de gestión
que permite el marco legal existente por el momento, porque el mayor pedido es que se necesita un marco legal que sea mucho más ágil para responder a las enormes necesidades del país, sobre todo en lo que respecta a reforma del sistema de justicia. Es necesario una reforma que permita a las fuerzas públicas responder a los retos de seguridad con mayor eficiencia, rapidez, y una serie de reformas económicas que pueda conseguir el objetivo principal que tiene el gobierno, que es la creación de empleo y la reactivación de la economía. Entonces, el gobierno está concentrado dentro del marco legal existente, que en gran parte ya no responde a las urgentes y graves necesidades que tiene el país, avanzar en la recuperación económica. Yo creo que ha conseguido dos grandes metas. En primer lugar, la vacunación que nos ha permitido básicamente no solamente la seguridad de la salud pública, sino que es la plataforma para el crecimiento económico, y el sector fiscal está mucho más en orden de lo que estaba antes, en función de las reformas que se han hecho en el sector público. Pero si es que se da mucho más empuje a la inversión y a una reforma del sistema de empleo, yo pienso que el país puede crecer todavía mucho más. Justamente lo que estábamos conversando, ¿no? La falta de inversión, que es lo que todavía no se está viendo y sería una de las falencias del actual gobierno. Estamos conversando aquí en Caché Noticias y Opinión con el doctor Roberto Izurieta, analista político. A continuación, el economista Clever Chicas. Gracias, Johanita. Buenos días, Roberto. ¿Cómo te va? Buenos días, Clever. Veo que estás lleno de salud. Nunca te dio el COVID, ¿no? No. Qué bueno, qué bueno. A ver, Roberto, es verdad lo que dice Felipe Urbano de Lara, ¿no? El gobierno debe, no de olvidarse, pero no debe darle la prioridad número uno a la parte legislativa, sino más bien preocuparse de lo suyo. ¿Cuál es? La de la inversión pública, la del mejoramiento de la parte social y todas estas cosas. Pero esto todo se da con recursos económicos. ¿Cómo tú ves al gobierno en cuanto a su política económica? Cuando abrimos el programa esta mañana, aquí en la mesa de Caché Noticias, dijimos, bueno, el ministro de Economía ha logrado mejorar, o lo que se dice, pues, las finanzas públicas, ordenarlas. Las ha ordenado. Y eso es importantísimo. También ha bajado el déficit fiscal, ¿ya? Y yo diría que ahí sí ha sido a rajatabla, como se dice. Y eso le está costando al gobierno del presidente Lasso un descontento por parte de los agentes económicos y particularmente de la gente que se dedica a la obra pública. En ese orden, Roberto, ¿qué debe de hacer Guillermo Lasso en este año que todavía faltan 8 meses, y ya en lo que se refiere al clima, ya está el verano, llegará el verano, ya no habrán las lluvias, y se podrá atender la obra pública, por ejemplo? ¿Qué le sugerirías tú al gobierno, olvidándote un momentito de la política? Yo pienso que cuando no se tienen las reformas necesarias, hay que poner todo el empeño en la capacidad de gestión, en la capacidad de ejecución. Los medios de comunicación, la sociedad, también tiene que contribuir a hacer una evaluación permanente de la capacidad de gestión de los distintos sectores de la economía. Muchas veces es muy difícil avanzar en esa capacidad de ejecución, digámoslo así, en el caso que, por ejemplo, que tú dices, obras públicas, con un marco legal que también no tiene la misma agilidad necesaria. Pero efectivamente, el resolver las amenazas de salud pública, el poner las finanzas en orden, en tener una mejor relación con los organismos internacionales, el conseguir que la tasa de interés pueda bajar, porque sin
sin que baje la tasa de interés, las capacidades de invertir o de comprar bienes. No solamente aquellos que están invirtiendo, sino las personas que tienen, que están en todo su derecho y luchan por un mayor bienestar, como por ejemplo comprarte la casa, comprarte el auto, comprarte la refrigeradora. O sea, el objetivo es que esa tasa de interés tiene que bajar, y para que baje esa tasa de interés tiene que bajar el crédito país, y para que baje el crédito país tiene que conseguirse lo que yo pienso que en gran parte ha conseguido el Ecuador, que es tener las finanzas en orden. Entonces, lo que queda de aquí en adelante, lo que queda de aquí en adelante es crecer. De la información que ha dado del Ministerio de Finanzas y otros agentes económicos, el mes de noviembre fue un buen mes, el mes de diciembre fue un buen mes, el mes de enero fue un mes muy duro, que es normal generalmente que sea muy duro, febrero, marzo, o sea, se ve y se siente recuperación. Y como tú dices, el Estado también tiene que impulsar esa recuperación, considerando que sus finanzas están mejor y las perspectivas de este año son mucho mejores que la del año pasado, sin lugar a dudas. Ahora, está bien, estamos hablando desde el punto de vista local, nacional, pero no olvidemos, Roberto, que nosotros somos un país económicamente dependiente. Y el mundo hoy precisamente no goza de buena salud desde el punto de vista económico. Los Estados Unidos, donde tú vives y lo conoces perfectamente bien, hoy su inflación está bordeando el 8%, un porcentaje no visto hace 40 años, porque yo recuerdo cuando llega el presidente Ronald Reagan, le encuentra el 7%, ahora está en 8%. Y, y los problemas están ahí a la vista con los precios, la parte laboral, pero básicamente, Roberto, las materias primas y los insumos han crecido notablemente y nosotros, el Ecuador, somos los compradores, somos los que necesitamos esos insumos y esas materias primas que hoy por hoy vienen a incidir también en la inflación del Ecuador y obviamente en los costos de producción acá. Entonces, ese es otro problema que tiene el Ecuador, tiene el gobierno en materia económica. ¿Cómo atenuamos esos problemas que son eminentemente exógenos para el país, para el gobierno? Efectivamente, yo pienso que la inflación en el mundo es de las mayores amenazas que existen para el bienestar de los ciudadanos. La inflación viene acumulándose básicamente por tres razones principales. Primero, cuando se dio la pandemia, una de las respuestas que creo que es la correcta y los técnicos en finanzas internacionales pueden responder con mayor certeza, una de las medidas importantes es que se inyectó una serie de recursos en la economía para tratar de neutralizar, para llevar mejor lo que es esta enorme crisis de salud pública que vivió el mundo. Después tuvimos los productos comenzaron a subir por lo que se llamaba la cadena de suministros, que también con la pandemia, sobre todo con los puertos y sobre todo con el sistema de transporte de productos, comenzaron a escasear, comenzaron a subir. Existía dineros, mucho flujo de ingresos en función de los estímulos económicos, pero no habían la misma cantidad de productos. Y después viene la trágica, hasta ahora la trágica guerra en Ucrania, la invasión en Ucrania, lo que hace que los precios del petróleo y los precios de la gasolina suben. Todo esto se ha ido incrementando. El Ecuador, yo pienso que lo ha manejado mucho mejor. Los incrementos de precio no han sido tan altos como en otros países, pero como tú dices, efectivamente, la subida de precios de una serie de productos, fertilizantes y una serie de productos que el Ecuador también importa, han sufrido este problema. Entonces, sí, sin lugar a dudas, estamos en una situación compleja aún en el mundo y yo creo que es una razón más para que
el Ecuador se maneja con la mayor prudencia necesaria y con la mayor capacidad de adaptación que también dentro del marco legal para poder responder mejor a estos retos. Pero ahí entonces 756, Roberto, ahí con ese desconocimiento de la mayor parte de la población del Ecuador, de lo que está aconteciendo en el resto del mundo, creo que hace falta la comunicación, la difusión para toda la ciudadanía que no conoce, que no, que no es experta porque son temas muy áridos. La economía tú lo conoces perfectamente bien porque eres economista. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el gobierno, difundir, 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 hacer conocer a la ciudadanía cómo hacerle, no entender porque el término es fuerte, pero cómo hacerle llegar el mensaje al gobierno que debe de difundir todos estos aspectos que son necesarios que la población los conozca. Yo soy de los que cree profesionalmente que, si bien es cierto, por ejemplo, durante los años de Correa, el gasto y el mal gasto en publicidad del gobierno era simplemente abusivo. O sea, de acuerdo a una serie de cifras que se han estimado, que se han sido públicas, estamos hablando de 150, 200 millones de dólares de publicidad por año. Eso es un abuso, pero de eso a tener un presupuesto de información pública de 1, 2, 3 millones de dólares al año no corresponde a las necesidades de comunicación y de información de un gobierno. Entonces, yo pienso que una de las primeras cosas que se tiene que hacer, se tiene que incrementar con cuidado, sin lugar a dudas, el presupuesto para poder informar una serie de acciones. Esto, bajo ningún concepto, estaría en las cifras que el presidente Correa utilizó, porque es parte de la crisis económica que tenemos, esos malgastos. Pero si se llegara al 5% de ese gasto, se podría hacer un muy buen uso de esos dineros para ayudar ayudar al gobierno y para informar las acciones del gobierno. Esa sería mi recomendación. Y finalmente, como tu especialización, Roberto, es la política internacional, los mexicanos o México dice no, no en el acuerdo comercial con el Ecuador, el camarón. No, no el camarón. Eso dicen los mexicanos. ¿No crees tú mejor que el gobierno se centre más o centre más su atención en un acuerdo comercial con China y de esta manera deje a un lado el tema con los mexicanos, que al final del día no nos compran casi nada, Roberto? El problema creo que es mucho más complejo y el ministro de Comercio va a ser un mayor experto en ese tema, pero yo seguiría trabajando, como dice el presidente, en buscar la mayor cantidad de acuerdos comerciales posibles. Uno, dos. El acuerdo comercial con México es fundamental para para entrar con todos los derechos en la Alianza del Pacífico. Entonces, no solamente es los beneficios de las relaciones comerciales con México, es con otra serie de países, incluyendo China, lo cual nos va a dar muchísima más apertura y posibilidad. Entonces tenemos que seguir en este diálogo, tenemos que seguir en estas conversaciones en la medida que, por supuesto, nos vaya a permitir el incremento de la capacidad del Ecuador de exportar a otros países. Y con la Alianza País no es que queremos llegar a Asia a comercializar nuestros productos. ¿No será mejor irnos por ahí y, repito, dejar pendiente lo de México? No, yo creo que trabajar en la mayor cantidad de acuerdos comerciales posibles es importante. Esas conversaciones y esos acuerdos se siguen buscando y se seguirán buscando. Yo creo que es claramente la línea del presidente. Esto es conseguir más acuerdos comerciales para poder
exportar más y tener mayores relaciones comerciales. Entonces, no, yo no dejaría a un lado a la economía mexicana, que es una economía sumamente importante, pero como tú dices, tenemos que seguir en estas conversaciones para buscar los mejores acuerdos comerciales posibles con cada uno de los países que lo estamos buscando. Roberto, te agradezco a nombre de los oyentes de Caché Noticia y Opinión tu presencia aquí en los micrófonos. Que te vaya muy bien, buena salud y adelante. Muchas gracias. Buena semana. Muchas gracias. Chao.